Bienvenidos a este canal donde las historias más oscuras, misteriosas y sorprendentes del pasado cobran vida. Es probable que ya conozcas los nombres de Norman Bates, Leatherface o Buffalo Bill. Son íconos del terror, villanos que han marcado generaciones de películas y han hecho que nuestras pesadillas cobren vida. Pero, ¿sabías que todos estos personajes tienen algo en común? Sus historias están inspiradas en una sola persona, en un hombre real cuyo nombre es sinónimo de horror: Edward Theodore Gein. Ed Gein no fue un asesino en serie en el sentido tradicional. No dejó un rastro interminable de cuerpos, pero lo que se encontró en su aislada granja de Plainfield, Wisconsin, fue tan grotesco, tan inimaginable, que su nombre quedó grabado para siempre en la historia del crimen. Las máscaras hechas de piel humana, los muebles tapizados con carne, los trofeos macabros. Todo esto salió de su retorcida mente y marcó el límite entre la locura y el mal puro. Esta historia de horror inspiró a Alfred Hitchcock a crear Psycho, una de las películas más icónicas del cine. Más tarde, Tobe Hooper tomó elementos de su vida para dar vida al escalofriante Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre. Y por si eso fuera poco, Thomas Harris se basó en su perturbadora obsesión con los cuerpos humanos para crear a Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. Pero lo más aterrador de todo esto es que Ed Gein no es solo una leyenda. No es un personaje de ficción. Fue un hombre de carne y hueso, criado en una granja perdida en medio del campo, aislado del mundo y moldeado por una infancia llena de control y represión. ¿Qué llevó a este hombre tímido y reservado a cometer los actos más atroces que jamás hayas escuchado? Hoy te contaré su historia, pero te advierto, esto no es una película. Esto es real. En el corazón de Wisconsin, en una región de campos interminables y bosques espesos, se encuentra la tranquila comunidad de Plainfield. En apariencia, un lugar apacible, habitado por granjeros y gente trabajadora. Sin embargo, en la década de 1950, este pueblo se convirtió en el epicentro de una de las historias más macabras de la crónica criminal estadounidense. Los detalles de lo que ocurrió en la granja de Ed Gein no solo sacudieron a la nación, sino que redefinieron el concepto de horror en la cultura popular. Edward Theodore Gein, el hombre en el centro de esta historia, nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el control absoluto de su madre, Augusta Wilhelmine Gein. Augusta era una mujer religiosa fanática, autoritaria y profundamente moralista, quien creía que el mundo estaba corrompido por el pecado. En particular, despreciaba a las mujeres, a quienes consideraba la raíz de todo mal. Su creencia era que el sexo y las relaciones humanas fuera del matrimonio eran actos condenables, y se aseguró de inculcar esta visión en sus hijos, Ed y su hermano mayor, Henry. La relación entre Augusta y sus hijos, especialmente Ed, fue asfixiante. Ed, un niño tímido y frágil, estaba completamente bajo el dominio de su madre. Ella lo mantenía alejado del resto del mundo, prohibiéndole relacionarse con otros niños. En casa, leía pasajes de la Biblia que hablaban del castigo eterno para los pecadores, y estas enseñanzas marcaron profundamente la mente de Ed. A diferencia de su hermano Henry, que intentaba desafiar la influencia de su madre, Ed absorbía cada palabra como si fuera una verdad absoluta. Ed asistía a la escuela, pero su experiencia allí fue dolorosa. Era ridiculizado por sus compañeros debido a su aspecto físico y su personalidad reservada. Tenía una risa nerviosa que aparecía en los momentos menos adecuados, lo que solo aumentaba las burlas hacia él. A pesar de su aislamiento social, Ed mostraba un interés temprano en temas mórbidos, como la anatomía humana y los libros sobre medicina. Nadie podría haber imaginado entonces cómo este interés se convertiría en una obsesión que definiría su vida. En 1940, cuando Ed tenía 34 años, su padre, George Gein, murió debido a complicaciones relacionadas con el alcoholismo. Esto dejó a la familia en una situación aún más difícil, pero para Augusta fue casi un alivio.
George había sido un hombre débil, incapaz de enfrentar a su dominante esposa, y su muerte solo reforzó el control que Augusta tenía sobre sus hijos. Henry y Ed asumieron la responsabilidad de mantener la granja, pero la relación entre los hermanos comenzó a tensarse. Henry empezó a cuestionar las creencias de su madre y a preocuparse por la influencia que tenía sobre Ed. En 1944, un trágico evento sacudió la vida de la familia Hain. Durante un incendio en el campo, Henry murió en circunstancias misteriosas. Aunque oficialmente se declaró que su muerte fue un accidente, algunos investigadores creen que Ed pudo haber estado involucrado. Había inconsistencias en el relato de Ed sobre cómo encontró el cuerpo de su hermano, pero nunca se presentaron cargos en su contra. La muerte de Henry dejó a Ed completamente solo con su madre, y su relación con ella se volvió aún más intensa. Sin embargo, la vida de Ed dio un giro dramático en 1945, cuando Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó gravemente debilitada. Ed, con una devoción casi obsesiva, se dedicó por completo a cuidarla. Pero poco después, un segundo derrame acabó con su vida. La muerte de Augusta devastó a Ed. Había perdido no solo a su madre, sino también la única figura de autoridad y el centro de su universo. En su mente, Augusta era la única mujer pura, la única persona que podía guiarlo en un mundo lleno de pecado. Tras la muerte de su madre, Ed quedó completamente solo en la granja familiar. Esta casa, que alguna vez había sido el escenario de su estricta educación, se convirtió en un reflejo de su estado mental, mientras que las habitaciones de su madre permanecían intactas, como un santuario intocable. El resto de la casa cayó en un estado de abandono y caos. Las paredes se llenaron de suciedad. Los muebles se deterioraron y la basura se acumulaba por todas partes. Pero lo más inquietante era lo que ocurría en la mente de Ed. En esta etapa, Ed comenzó a explorar sus oscuros impulsos. Leía libros sobre ocultismo, prácticas de canibalismo y métodos de preservación de cuerpos. Estas lecturas alimentaron sus fantasías y pronto pasó de la teoría a la práctica. Durante la noche, Ed visitaba cementerios cercanos, donde desenterraba los cuerpos de mujeres recientemente fallecidas. En su mente, buscaba a aquellas que se parecían a su madre. Con los cuerpos, realizaba actos macabros, como confeccionar máscaras y trajes con piel humana. Decoraba su casa con huesos y otros restos humanos. Estos actos eran su forma retorcida de mantener viva la presencia de Augusta. Ed Gein comenzó a asesinar años después de haber desarrollado sus macabras prácticas de profanación de tumbas. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1954, cuando mató a Mary Hogan, la dueña de una taberna local en Plainfield, Wisconsin. Mary desapareció sin dejar rastro, y aunque en ese momento no hubo pruebas suficientes para incriminar a Ed, más tarde confesó que la había matado de un disparo y llevado su cuerpo a su granja. El segundo asesinato, y el que finalmente llevó a su captura, fue el de Bernice Worden, una mujer respetada del pueblo y dueña de una ferretería. En noviembre de 1957, Bernice desapareció de su tienda, y su hijo, Frank Worden, que también era el ayudante del sheriff, notó algo extraño. La última transacción en la caja registradora de la tienda era un recibo de anticongelante hecho a nombre de Ed Gein. Cuando la policía llegó a la granja de Ed para investigar, lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás imaginaron. En un cobertizo, hallaron el cuerpo mutilado de Bernice Worden, colgado boca abajo, decapitado y con el torso abierto como si fuera un animal cazado. Pero lo que encontraron dentro de la casa fue aún más escalofriante. Máscaras hechas de piel humana, lámparas y sillas tapizadas con piel, cráneos convertidos en tazones y un cinturón confeccionado con pezones humanos, entre otros horrores. Aunque Ed confesó haber matado a Mary Hogan y Bernice Worden, él insistió en que la mayoría de los restos humanos en su granja provenían de cuerpos que había desenterrado en cementerios locales. A pesar de que no fue un asesino en serie en el sentido tradicional,
Los detalles grotescos de sus crímenes y sus confesiones lo convirtieron en uno de los casos más macabros y estudiados de la historia criminal. Tras su arresto en noviembre de 1957, Ed Gein ofreció confesiones escalofriantes que revelaron no solo los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan, sino también los horrores que llevaba años perpetrando en su granja. Su tono al confesar fue sorprendentemente tranquilo y colaborador, lo que dejó perplejos a los investigadores. No parecía mostrar remordimiento ni comprender plenamente la gravedad de sus actos. Aquí están los detalles más impactantes de sus confesiones. El asesinato de Bernice Worden. Ed explicó que había estado planeando el asesinato de Bernice Worden durante algún tiempo. El día de su desaparición, fue a la ferretería con la excusa de comprar anticongelante. Mientras estaba en la tienda, disparó a Bernice con un rifle calibre .22, matándola instantáneamente. Luego, llevó su cuerpo a su camión y lo transportó de vuelta a su granja. Más tarde, describió cómo había colgado su cuerpo en el cobertizo, donde lo mutiló y trató como si fuera un animal cazado. El asesinato de Mary Hogan. En sus confesiones, Ed admitió haber matado a Mary Hogan, la dueña de una taberna local, 3 años antes del asesinato de Bernice Worden. Según su relato, disparó a Mary en su taberna y luego transportó su cuerpo a la granja. Cuando se le preguntó por qué había matado a Mary, respondió con calma, pero de forma desconcertante, mencionando que ella le recordaba a su madre en ciertos aspectos. Los cuerpos exhumados del cementerio. Ed confesó que la mayoría de los restos humanos encontrados en su granja no provenían de asesinatos, sino de los cuerpos que había desenterrado de cementerios locales. Describió cómo estudiaba los obituarios en los periódicos para identificar a mujeres recientemente fallecidas que, según él, se parecían a su madre. Luego, bajo la cobertura de la noche, visitaba los cementerios, desenterraba los cuerpos y los llevaba de vuelta a su granja. Una vez en la granja, desollaba los cuerpos y utilizaba la piel para confeccionar máscaras, trajes y otros objetos grotescos. Confesó que su objetivo era recrear una figura femenina que le permitiera convertirse en su madre al usarla, lo que refleja la profundidad de su obsesión con ella. La granja, un museo de horrores. Cuando se le preguntó sobre los numerosos objetos hechos de restos humanos encontrados en su casa, Ed describió con una tranquilidad perturbadora cómo los había fabricado. Las máscaras de piel humana, los cráneos convertidos en cuencos, el cinturón hecho con pezones humanos y las lámparas de piel fueron creados meticulosamente por él. Ed incluso admitió haber usado algunas de las máscaras para caminar por su casa, lo que refuerza la naturaleza macabra de su trastorno mental. Su tono y comportamiento. Uno de los aspectos más inquietantes de las confesiones de Ed fue su actitud. Los investigadores señalaron que hablaba de sus crímenes como si fueran tareas cotidianas, sin mostrar remordimiento ni conciencia de lo grotesco de sus acciones. Por ejemplo, cuando un detective le preguntó cómo había podido hacer cosas tan horribles, Ed respondió: «No era tan malo como parece». La búsqueda de conexión con su madre. Durante las confesiones, Ed dejó claro que gran parte de sus actos estaban motivados por su relación enfermiza con su madre. Su obsesión por Augusta era tan profunda que intentaba recrearla a través de las mujeres que mataba o desenterraba. Este detalle fue clave para comprender los orígenes psicológicos de sus crímenes. El juicio y la evaluación psiquiátrica. A pesar de sus confesiones, Ed fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio inicial y fue enviado a una institución psiquiátrica. Más tarde, en 1968, se determinó que estaba lo suficientemente cuerdo para ser juzgado, pero solo por el asesinato de Bernice Worden. Fue declarado culpable, pero debido a su estado mental, pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. La historia de Ed Gein es un recordatorio de que, a veces, los verdaderos horrores no se encuentran en las películas ni en las páginas de un libro, sino en el corazón mismo de la realidad. En la superficie, Ed Gein era un hombre tímido, un granjero solitario que, a ojos de sus vecinos, parecía inofensivo. Pero debajo de esa fachada
Había una mente profundamente fracturada, moldeada por años de aislamiento, abuso emocional y una obsesión insana con la muerte. Al final, su historia no solo habla de los actos atroces que cometió, sino de las consecuencias de una infancia marcada por el control absoluto y la represión. La combinación de soledad, enfermedad mental y trauma emocional crearon un cóctel devastador que dio lugar a uno de los capítulos más macabros de la historia criminal. A pesar de la fascinación que provoca su caso, es importante recordar que detrás de cada detalle espeluznante hay víctimas. Personas reales que sufrieron y perdieron la vida de maneras inimaginables. Mary Hogan, Bernice Worden y las mujeres cuyos cuerpos profanó nunca deben ser olvidadas, porque su historia no es solo la de un hombre monstruoso, sino también la de un sistema que falló en detectar las señales de advertencia, que no pudo intervenir antes de que fuera demasiado tarde. La granja de Ed Gein ya no existe. Fue destruida hace décadas, como si el pueblo de Plainfield intentara borrar el recuerdo de sus horrores. Pero su historia sigue viva, resonando en libros, documentales y películas. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre los rincones más oscuros de la mente humana y sobre cómo, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Y tal vez esa sea la lección más inquietante. Ed Gein no era un monstruo en un cuento de hadas. Era un hombre real. Alguien que vivió y respiró, y que caminó entre nosotros. Al mirar su vida, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir? Porque si hay algo más aterrador que la historia de Ed Gein, es saber que el mal puede nacer en los lugares más tranquilos y bajo las circunstancias más comunes. Y, con frecuencia, pasa desapercibido, hasta que ya es demasiado tarde. Suscríbete al canal y acompáñanos en más viajes al pasado, donde cada historia guarda secretos que esperan ser descubiertos. Dale like, comparte y activa la campanita, porque lo que viene será aún más escalofriante.